¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido, bienvenida. En varias oportunidades en este programa, en este espacio y también en otros, hablamos de este nuevo evento transgénico que se ha creado aquí en Santa Fe, el trigo transgénico HB4. En todas las oportunidades que hablamos, no solo nosotros, también otros colectivos ambientales, científicos inclusive, han alertado sobre la peligrosidad de este evento, de este cultivo, de esta comida, porque en realidad no es un alimento, es una comida. Es un trigo que es resistente a la sequía, es muy loco porque estamos generando cultivos que tienen que ser resistentes a la sequía, una sequía que generó este mismo modelo, ¿no? El desmonte, las fumigaciones son parte de las causas de la crisis climática. Generamos nosotros ese problema y ahora entonces tenemos que crear un alimento que sea resistente a esa misma sequía que en parte lo produjo este modelo. Pero además, el trigo HB4 es resistente a un componente que se conoce como el glufosinato de amonio, un componente químico, un agrotóxico que puede ser entre 15 y 500 veces más peligroso aún que el glifosato, que habrá que decir, la misma Organización Mundial de la Salud lo decretó potencialmente cancerígeno. ¿Por qué nuestra preocupación? Porque está generado en un cultivo como el trigo que forma parte de nuestra dieta cotidiana. A diferencia de otros productos que también son transgénicos y también necesitan agrotóxicos y fumigación, el trigo forma parte de nuestra mesa de todos los días. Las pastas, las masitas, el pan, están hechos con harina que necesita trigo. Y estamos muy preocupados, no somos los únicos. Si ustedes son tan amables, vamos a ver un pequeño video que hace un par de semanas atrás pasamos, pero vamos a recordarlo. ¿Por qué esta apertura hoy así? Porque en los días que pasó, hace muy pocos días, hubo noticias. Un juez de la ciudad de Mar del Plata dictó una medida cautelar que inhabilita la liberación de este trigo transgénico en toda la provincia de Buenos Aires, al menos hasta que una comisión evalúe sus efectos. Por primera vez aparece este principio del derecho y que un juez dice voy a tomarlo, que es el principio precautorio. Aquella norma jurídica que dice que hasta que un evento, sea cual fuera, no demuestre que no es peligroso y se supone que puede generar algún problema, lo suspendemos, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Esta comisión, que ahora tendrá que evaluar las bondades o no de este trigo transgénico, es una comisión de biotecnología y bioseguridad agropecuaria, así se llama, que habrá que decirla, no tenemos, y que debiera haberse conformado hace exactamente 20 años. Hace 20 años que se dijo que todas las provincias debían tener esta comisión funcionando, y hace 20 años que ninguna de las provincias argentinas la conformó. El juez dice, tiene que haber una comisión, háganla, fórmenla, investiguen, después me dicen, y si me dicen que está todo bien, lo permitimos. Mientras tanto, no se va a poder llevar a cabo, no se va a poder liberar, no se va a poder comercializar, al menos en la provincia de Buenos Aires, porque es un fallo de la justicia provincial. Pero, al ser un fallo, como se dice habitualmente, sienta jurisprudencia, y otras provincias también podrían apelar a este fallo, siempre y cuando haya también un recurso, que alguien presente, porque este fue un recurso presentado por un colectivo de
agricultores, pueblos originarios, organizaciones sociales, que hizo que el juez tenga que fallar. Es muy importante. Es muy importante este fallo porque ratifica además que aunque el Estado Nacional lo apruebe, cosa que ya lo hizo, las provincias tienen por la reforma constitucional de 1994 potestad sobre sus recursos naturales y puede decir en mi provincia sí o en mi provincia no. Pero además, el fallo tiene algunos párrafos por demás de interesantes. Por ejemplo, dice el fallo que se suspende porque se supone que este tipo de producción agropecuaria puede generar un daño grave e irreversible. Pero además, lo mismo que dicen muchos productores agropecuarios que trabajan de manera agroecológica o de manera orgánica y dice, el trigo del campo vecino, si es transgénico, puede infectar el mío y no es justo, está afectando un derecho mío. El fallo reconoce la potestad de las provincias que deben velar, como dice el fallo, por su patrimonio y por su cultura, y vaya si las semillas no son parte del patrimonio y la cultura del pueblo. La resolución hace algunas preguntas, le voy a pedir al señor director que vayamos poniéndonos unas placas que preparamos y que tienen que ver justamente con lo que plantea el fallo. Por ejemplo, esto, ¿no? La primera, ¿qué se pregunta el juez? ¿Se hicieron suficientes pruebas para no arrepentirnos luego? Estas son algunas de las preguntas que la Comisión de Biotecnología va a tener que responder, como por ejemplo esta que ven ahora, ¿qué mecanismo usaron otros países para evaluar su peligrosidad? Porque esto fue aprobado por algunos países y rechazados por otros. ¿Cuán peligroso es para el ambiente y cuán peligroso es para la salud humana? También el juez se pregunta y le pregunta a esta comisión que le respondan por qué algunos países lo aceptaron y otros no. ¿En qué se avalaron? ¿En qué sentaron? Que algunos dicen sí, tráelo a mi país y otros dicen que no. Y una pregunta aún más importante, porque fue el Estado Nacional quien permitió la comercialización de este trigo. ¿El Ministerio de Salud evaluó su riesgo? Bueno, si lo evaluó, denme las pruebas de lo que ustedes plantearon. Más preguntas que se hace el fallo. ¿Los eventos transgénicos no deben someterse a un estudio de impacto ambiental? Así como lo hacen otros emprendimientos, como la minería a cielo abierto, por ejemplo, que debe presentar un estudio, un informe. ¿No debiera presentarlo este evento? Y uno más, ¿es un hecho innovador solo para cosechar o para tener mayores ganancias? Miren qué interesante el fallo, y terminamos con esta última pregunta. Ahí dice los OGM, que es la sigla de los organismos genéticamente modificados. ¿Afectan los cultivos tradicionales? Eso que decíamos recién, otro cultivo que esté cerca y que pueda ser contaminado. ¿Afecta a la biodiversidad? Interesante el fallo, es un paso muy importante, es un paso adelante. Insistimos, puede ser tomado y repetido por otras provincias y veremos qué sucederá. Y estas preguntas que el juez de Mar del Plata se hace, lo que no podemos entender es cómo no se la hizo el Ejecutivo Nacional, que aprobó con, insistimos, nos parece que escasísimas demostraciones científicas sobre su peligrosidad, el cultivo, la cosecha y la comercialización de este producto. ¿Qué hizo el Estado Nacional que tan livianamente ha aprobado un evento transgénico que parece es por temas de peligroso? Un buen fallo, una buena noticia. Así empezamos nuestro programa de hoy. Tenemos mucho material. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nuevo programa de Onda Verde. En este año, además, hemos buscado nuevas secciones. Una de ellas es la que hemos titulado Marcas. ¿Qué son las marcas? Son esas cicatrices, esas señales que quedan en los territorios o en los cuerpos y que generalmente son producto de una manipulación negativa del ambiente. El Marcas de hoy no tiene una fecha precisa, como hemos hecho algún accidente nuclear, algún terremoto, algún desastre natural, que lo ubicamos en un espacio geográfico y en un momento histórico determinado. El Marcas de hoy, insistimos, no tiene una fecha precisa, tiene un pasado y un presente y tiene que ver con la riqueza de nuestros ríos. Cada vez tenemos menos biodiversidad en nuestros ríos.
por contaminación, pero también por depredación, porque hay una pesca que se hace de manera irracional, no respetando las vedas, no respetando el tamaño de los peces. Y por ejemplo, un pez muy nuestro, que es el sábalo, está en peligro de extinción. En el Marcas de hoy vamos a presentar la depredación de los ríos y el problema de los sábalos. El mítico color marrón de ese río que parece un mar cambió y mucho. En la última década, la explotación del sábalo hackeó la riqueza ictícola del río Paraná y comprometió al resto de los peces. Desde hace tiempo se extraen ejemplares pequeños con el fin de satisfacer las exigencias de Nigeria, Brasil y Colombia. Esta estrategia da jugosos rindes a frigoríficos que venden miles de kilos sin valor agregado, pero exprimen esta especie hasta límites críticos. Solo en el año 2004 salieron del país 32.000 toneladas y el gobierno tardó 3 años en poner cupos e intentar enderezar la situación. Aún así, se siguen extrayendo especies como si se tratara de un recurso mágicamente inagotable. En 2009 se declararon 11.000 toneladas para el extranjero, pero vale recordar que la aduana no suele ser la única salida. En el año 2010, la provincia de Santa Fe fijó un techo de 4.000 toneladas por año, que nunca se cumplió, pues se supo que se llegaron a pescar 45.000 toneladas en solo un año, algo así como 1.400 contenedores. El director del Grupo de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, Norberto Oldani, alertó sobre la grave situación que atraviesa el recurso pesquero, especialmente en el río Paraná, y responsabilizó a los frigoríficos como los principales depredadores. Hemos venido de una superabundancia, caímos en una explotación salvaje que produjo tremenda falla en la reproducción durante 4 o 5 años, dejaron de reproducirse, el impacto de la explotación fue tremendo, porque se han llegado a capturar algo así como 45.000 toneladas en un año, lo cual es un número gigante. 45.000 toneladas es tremendo. Es como que se aprovecharon esos millones de dólares y no quedó nada. Quedó el daño ambiental que se produjo, que es la disminución en las poblaciones, pérdida de rentabilidad, se fundieron los pescadores primero, porque lo más frágil de la cadena son los pescadores. Están involucrados ahí en un juego, si se quiere, perverso, porque vos menos le pagás, ellos más esfuerzo hacen, y entonces capturan más peces. Como los peces son cada vez más chicos, en realidad para completar 1.000 kilos, 1 tonelada, cada vez hacen falta más peces, porque si los peces pesan 5 kilos, vos necesitas 200, pero si pesan 1 kilo necesitas 1.000, y si pesan menos de 1 kilo necesitas 1.500. El sistema es enorme, se habla de 20.000 kilómetros cuadrados, se habla de una biomasa de 40 o 50, una producción de 40 o 50.000 toneladas, que es un número enorme, pero si se hace con responsabilidad, con reglas claras de manejo, que sean sustentables, el sistema se lo podría aprovechar, pero enormemente. Esto es una suerte tener este semejante ecosistema, es una suerte tener estas poblaciones de peces, porque acá hay especies trofeos que en otros lados no se consiguen, y es una obligación cuidarlo, porque así como lo tenés y no lo cuidás, lo perdés. Es sumamente grande, pero es frágil. La sobreexplotación del sábalo se debe a que reemplaza al bocachico, un pez colombiano que sucumbió a un desguace por consumo. La exportación de esta especie hace que los pescadores trabajen a destajo por una paga mínima, sobre todo si se tienen en cuenta las ganancias que genera para los frigoríficos, que lo venden a precio dólar. Por otra parte, se comercializan congelados y eviscerados en cajas que transportan entre 20 y 22 pescados sin valor agregado. Los sábalos del Paraná participan de un circuito comercial que alteró seriamente la cadena trófica, es decir, la secuencia de especies que viven en un ecosistema en los 700 kilómetros de costa santafesina. En esta pirámide, los dorados y surubíes se alimentan de los huevos y larvas del sábalo, por lo que su sobrepesca cambió el perfil biológico de estas dos especies. El río Paraná es fuente fértil de unas 220 especies
y transforma este medio en el sustento vital para los isleños y habitantes de la ribera que llevan generaciones recorriendo su cauce y adentrándose en todos sus secretos. La convivencia de los 3 sistemas de extracción, pesca deportiva, comercial y de sobrevivencia ya no es posible. Desde hace 10 años la pesca industrial se robusteció sin respeto por la sustentabilidad de la fauna, en especial en la zona de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El sábalo es una de las especies que más lo sufre, ya que se ha posicionado como base de alimentación en Brasil, Bolivia, Colombia y Nigeria, con una demanda en alza que superó la prudencia y rompió el equilibrio biológico de esta especie. Hoy, el 80% de lo que se exporta pertenece a la especie del sábalo, y como no tiene que superar el kilogramo, se llevan piezas pequeñas que no alcanzaron a desovar. Para proveer sábalos pequeños, las mallas se achicaron más allá de los 16 centímetros permitidos entre nudos. En la época de pique fuerte, los pescadores llegan a ganar 1.200 pesos por jornada, y los acopiadores no dan abasto para trasladar cargas completas a las cámaras de los frigoríficos que tienen alta capacidad de almacenamiento. En ese marco de alta producción, los precios llegan a valores insólitos. 1 kilo de este pescado llega a pagarse a 60 centavos, por lo cual los pescadores deben entregar miles de kilos para subir su magro salario. Semejante presión de pesca, multiplicada por cientos de redes y extendida durante una década, impactó de lleno en el Paraná. Esta situación se agravó cuando no pocos desocupados del campo y la ciudad se sumaron al río, extendiendo la mano de obra sobre una fauna que va menguando temporada tras temporada. La bajada del río Paraná mostró la presencia de redes en épocas de pesca prohibida, muchas de ellas con nudos muy pequeños, pero también mostró la ausencia de peces. Pescadores, científicos, referentes de organizaciones sociales y ambientalistas nos cuentan qué pasa con el río que se quedó sin peces. Los de Victoria te exigen el pescado de 42 centímetros. A nosotros ese pescado acá no nos sirve, pero ellos sí, porque lo hacen harina, lo hacen comida de paragato. Y te llevan lo que te imaginás, lo agarran. Aparte, al estar tan bajo, las lagunas se secan y venían con cuatriciclo y se llevaban lo que quedaba. Hasta las viejas del agua se llevaban. Como es para carne, para comida de perro, a todo. Yo prefiero agarrar 3 pescados y venderlos yo acá, que sacar 200 y entregárselo a ellos a 10 pesos el kilo. ¿Entendés? Una que no le queda futuro a mi hijo. Otra que mato todo. Peligroso, ¿no? Y además de peligroso, da mucha pena, mucha tristeza. Tiene que ver con nuestros bienes, nuestros recursos, nuestra cultura inclusive. Quiero agradecer mucho a Karina Bassoni, que es periodista del diario La Capital, y bueno, y también al diario La Capital, porque estos testimonios que ustedes vieron, donde hablaban algunos de los pescadores del río Paraná, del sur de nuestra provincia de Rosario, fueron realizados por Karina y publicados en el diario La Capital. Agradecimiento profundo por poder usar este material. Y lo que decíamos nosotros en este Marcas de hoy, ¿no? Nos estamos quedando sin peces, sobre todo sábalos, por un enorme negocio de los acopiadores y de los frigoríficos que extraen todo en cualquier momento, hacen las redes de manera ilegal, la hacen con orificios muy pequeños para que aún peces que no debieran ser sacados del río sean sacados, porque se exportan, pero además el informe decía, ¿no?, que se exporta a algunos países que están consumiendo este pescado ahora, pero además el sábalo es uno de los productos que se utilizan para la fabricación de alimento balanceado para mascotas. Y entonces sacan cualquier tamaño. Enorme negocio de frigoríficos y de acopiadores. Los pescadores siguen pagando esto con su pobreza porque viven en situaciones de indignidad, le pagan muy poco y además están haciendo un daño ambiental en nuestros ríos. Esto nos lleva a la mala noticia de la semana. Casi como si fuera una unión, se nos prende la primera luz del semáforo, es la luz roja, que es la mala noticia de la semana, y le doy la bienvenida a la luz, pero también al programa, a Paula. ¿Cómo va, Paula? Todo bien, gracias, Ricardo. Bueno, bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Una alegría que puedas estar acá, que juntos con Jan, a quien ya vamos a presentar,
estén al frente de las luces por ahora y de la información. Y esta luz roja, esta mala noticia, nos lleva a Colombia. Vi algunos videos que tanto Jean como vos nos acercaron, que son realmente impresionantes. Una espuma tóxica invadiendo la ciudad y que esto tiene que ver con el cambio climático, con la crisis climática, con lluvia. Pasa por ahí, ¿no? Pasa por ahí y esto se da exactamente en Soacha, en Colombia, un pueblo ubicado cerca de la ciudad de Bogotá, en la mañana del 30 de junio. Las autoridades afirman que esta espuma misteriosa que vos nombrabas antes, extraña, tóxica, se relaciona directamente con las lluvias que se dieron la tarde y la noche anterior y que, bueno, sorprenden a todo el pueblo y que terminan con el desborde de un barranco de aguas residuales. Si bien las autoridades del lugar afirman que la espuma se generó simplemente por el movimiento mismo que hizo la lluvia en el barranco, generando una especie de torbellino, igualmente afirmaron que van a realizar análisis de laboratorio para identificar qué sustancias pueden llegar a contener el agua, a contener la espuma. Y es importante recalcar, también recordar que estas aguas no son solamente peligrosas, como veíamos en las imágenes, en los videos, para las fachadas, para la estructura de las casas que se ven afectadas, sino también para la salud y para la calidad de vida de quienes allí viven, porque obviamente se pueden presentar diversas enfermedades respiratorias también, porque, como ya dijeron las autoridades, no se sabe qué contiene esta espuma. Y que es una consecuencia más, como bien decía Paula y el informe, de la crisis climática, de lo que estamos viviendo. Sucedió en Colombia, poco se ha difundido por los medios, es peligroso para el ambiente y, como bien decía Pau, para la salud humana, ¿no? Tal cual. Y por eso lo presentamos en nuestra primera luz del semáforo. La luz roja es la mala noticia de la semana. Con esta mala noticia nos vamos a una pausa, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Volvimos con Onda Verde, el único magazine verde de la televisión regional. Segundo bloque del programa, vamos a recordar a alguien. En alguna oportunidad también hablamos de ella y nos da mucha pena, mucha tristeza hablar en pasado de esta enorme docente, de esta enorme profesora. Se llamaba Ana Zabaloy, fue maestra rural, fue fundadora de una red que hoy tiene mucha fuerza, que es la Red de Docentes por la Vida. Fue directora de una escuela rural, de la escuela rural número 11, que está ubicada en San Antonio de Areco. Ella ejerció la docencia, fue directora y además le puso el cuerpo a esta causa de las fumigaciones cercanas a las escuelas. Miren, con parte del grupo de Onda Verde estamos confeccionando un documental sobre escuelas fumigadas. Hemos viajado mucho por la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Santa Fe, por la provincia de Entre Ríos y por la provincia de Córdoba. Es realmente espeluznante ver las escuelas rurales rodeadas de campos, pero lo que separa al patio de la escuela de un campo donde pasa el avión o pasa el mosquito es un alambrado. Muchas escuelas, inclusive los docentes, en épocas de fumigación, no permiten a los chicos salir a los recreos porque saben que mientras están en el recreo están fumigando a 5 metros, a lo mejor del patio escolar. Bueno, Ana Zabaloy fue una de las primeras que empezó a denunciar esto hace un par de años atrás en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos con ella hace un par de años atrás cuando estuvo en Arroyo Leyes en un encuentro organizado sobre escuelas rurales y fumigación. Y recuerdo que nos había dicho en aquella oportunidad
que los dueños del campo que llevan a cabo estas fumigaciones y que poco le interesa que haya una escuela allí cerca, no mandan a sus hijos a esas escuelas y tampoco viven en el campo. Van, supervisan y vuelven. Ana falleció un 9 de junio del 2019. Tenía cáncer y se supone que también fue víctima de las fumigaciones. Si nos acompaña en estos minutos, recordamos con una entrevista hecha quién era Ana Zabaloy. Bueno, mi nombre es Ana Zabaloy, toda la vida me dediqué a la docencia, soy psicopedagoga también, así que en diferentes ámbitos de las escuelas y los primeros y los últimos años de mi carrera docente como docente rural. Y bueno, formo parte de la red de Docentes por la Vida. Bueno, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires están sufriendo de forma muy directa la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y uno lo ve cotidianamente en las historias que te cuentan los chicos, en los problemas de salud que ves en ellos, en sus padres, en las mismas docentes y no docentes que trabajamos en esa escuela. Los chicos en sus casas, porque no es solo en la escuela que fumigan, los nenes te cuentan cómo son fumigados en sus casas cotidianamente. Así que bueno, esta es una realidad de todas las escuelas, más allá de que no todas denuncien, es una realidad que afecta a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela y en el campo pegado a la escuela yo vi unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Entré a la escuela, bueno, cargada de cosas como uno va, en ese momento hasta llevábamos termos con agua caliente porque en la escuela no había gas. Había un olor fuertísimo y los nenes identificaron que era el olor del veneno del mosquito. Veo por la ventana de la cocina, sí había esta maquinaria fumigando el campo pegado a la escuela. No había forma de interceptarlo porque era ir a meterte abajo del ala. Bueno, cuando paró fui a hablar con el fumigador y también recibí un llamado por el tema del gas del Consejo Escolar, así que salí de la escuela. Las escuelas solemos tener problemas con las señales, así que bueno, hay que buscar el lugar al lado del mástil, qué sé yo. Aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Como sabemos, uno de los componentes de la gente naranja de Vietnam. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días, un par de semanas más específicamente. Y bueno, a partir de ese acontecimiento los chicos y las familias empezaron a hablar, bueno, porque yo lo puse sobre la mesa también, empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente, cómo fumigaban sobre sus casas. Me ha pasado también que llegan nenes con dolor de cabeza y mareo porque en el camino, cuando venían en la motito con su mamá, un mosquito lo fumigó en el camino, o otro nene de cruzarse con un mosquito que iba trasladándose por el camino y llegar a su casa y tener que cambiarse toda la ropa. Me enseño, no sabes cómo, el olor a veneno que tenía, ver la afección en la salud de mis alumnos, muchos problemas respiratorios, digestivos, mamás que perdieron embarazos, mamás con problemas de piel pero terribles, permanentes. Yo lo que digo es que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos. ¿Y por qué recordamos a Ana hoy? Porque vamos a hablar de este tema, de un hecho que ocurrió en Varadero, provincia de Buenos Aires. En este documental que le contaba recién que estamos haciendo, estuvimos un día entero en Varadero y allí conocimos a Paola Krieger. Paola Krieger es directora de una de estas escuelas de grado, son las escuelas rurales, donde van, al estar alejados de la ciudad, no van tantos chicos y tienen generalmente primero, segundo y tercer grado juntos y los demás también juntos. Esta es una típica escuela rural rodeada, pero rodeada. En los 4 puntos cardinales, la escuela está rodeada de campos donde se lo fumigan. Paola y la comunidad educativa lo vienen denunciando esto desde hace mucho tiempo. Ni las autoridades políticas, ni tampoco los productores, los grandes productores de Varadero le dieron importancia ni aceptaron sus denuncias. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora está demostrado cómo ha afectado a la salud. La comunidad educativa y la comunidad de Varadero juntaron dinero. Hicieron algunos análisis en laboratorios certificados. Bueno, lo que se demostró es que el agua, la tierra y los cuerpos de
docentes y alumnos están contaminados. Hablamos con Paola sobre este tema y nos cuenta qué está pasando en Varadero. Por el 2018 es cuando empezamos a activar más fuerte, ¿no? Porque si bien esta problemática viene de hace muchos años, fue cuando, digamos, la gota rebalsó el vaso, a raíz de una fumigación que tuvimos en el recreo en la escuela, que bueno, ahí sentí la necesidad de buscar ayuda y ver cómo frenar eso, porque ya era demasiado. Yo entre el 2018 y el año pasado, bueno, paré varios mosquitos que no llegaron a fumigar, porque, bueno, los paraba cuando pasaban por la escuela y iban a los campos linderos. Y el año pasado tuvimos una un poco más, o sea, bueno, también bastante grave, que fue no pegado a la escuela, pero sí sobre la ruta y el camino de acceso, donde estaban fumigando justo en el horario de ingreso a la escuela. Y los chicos pasaron por ahí, llegaron intoxicados, con intoxicación aguda a la escuela, bueno, con vómitos, dolores de cabeza, y obviamente hubo que llamar a las familias, algunos fueron llevados al hospital, porque bueno, fue bastante fuerte. Había viento, y encima el viento venía para el lado de la escuela, y por más que estaba a cerca de 1000 metros, el campo, el olor del veneno llegaba. Que el tema de las derivas es que, aunque lo nieguen, es algo que está y se siente. Tu escuela está pegada a un campo que fumigan, ¿no? Todo alrededor está fumigado. Adelante hay un bosquecito, pero es un pedacito, y después hay un campo grande, al costado también, atrás. Toda la vuelta es campo. Si mirás desde el Google Earth es impresionante, porque es un huequito con árboles en el medio de toda un mar de soja o de maíz o de lo que toque, ¿no? En turno. Lo que separa tu escuela de los campos es un tejido. Sí, un tejido. Hay una cortina de árboles atrás y a un costado, pero es muy escasa, realmente no frena las derivas, y además hay mucha deriva, o sea, el veneno al atardecer y al amanecer se vuelve a levantar del suelo y se mantiene más o menos 1 metro, que es la altura, ¿no?, que andan los chicos, o sea, es la altura de nuestros niños. Y a esa altura no hay cortina, porque o sea, las cortinas el follaje empieza más arriba, entonces las derivas pasan igual. El primer momento, en el 2018, la verdad que yo no sabía para dónde arrancar, porque tampoco sabía mucho, si bien yo o sea, tenía conocimiento de que esto hacía mal, actué, digamos, por instinto, que fue encerrar a los chicos en la escuela, cerrar las ventanas, o sea, protegerlos. Y bueno, en ese momento yo hice una denuncia, llamé a la patrulla rural en realidad porque la tengo a 500 metros de la escuela. Bueno, ellos vinieron y le hicieron cesar la actividad, le secuestraron los elementos, le hicieron un acta de contravención, una multa, y quedó todo ahí. Y ahí yo dije, no, esto no puede ser así, o sea, no puede ser que solamente con plata se arregle todo, y yo terminé con alergias, porque bueno, obviamente que fui a decirles que paren de fumigar y me tragué todo el veneno. Bueno, y ahí yo pude contactar con la Red Federal de Docentes por la Vida, que a través de ellos, además de darme mucha contención, me ayudaron un poco a entender cómo era todo esto y a darme herramientas como protocolos, dónde denunciar, cómo denunciar, qué estaba bien, qué estaba mal. La semana pasada, los resultados de los análisis de suelo que hizo Damián Marino, publicamos uno de los estudios que es de la calle de una de las escuelas rurales que está acá en la entrada de Varadero. Es una escuela que, si bien es rural, quedó ya casi en la zona urbana, ¿no? Porque Varadero está creciendo mucho y se está entremezclando la zona urbana ya con la zona rural.
o más con la periurbana, ¿no? Y ahí se encontraron más de 16 químicos tóxicos en el suelo. Y es porque justo ahí hay una persona, un productor, que él tiene su galpón frente a la escuela con sus mosquitos, sus bidones, quema los bidones, lava el mosquito con el veneno en la puerta de la escuela. Y esto es terrible, y nosotros lo denunciamos, la denuncia esa quedó también en nada, porque dicen que no hay pruebas, cuando el mismo municipio tuvo que ir con la policía ecológica a levantar como 1000 litros de veneno de la zanja, de ahí de la escuela, y bueno, y ahora tenemos estos estudios que son del CONICET, o sea, no es cualquier análisis. ¿Qué otras cosas más dice el informe de Damián Marino? En la mayoría de los resultados hay presencia, ¿sí? Hay presencia de glifosato, hay presencia de un montón de agrotóxicos. No llega a estar contaminado por los límites, por los valores que da, pero sí hay presencia. Entonces, también hay que pensar en esto. Por un lado, la presencia demuestra que hay derivas, ¿no? Porque si no, no tendría que haber en la escuela venenos. Y por otro lado, si todavía estamos a tiempo de frenar esto y no llegar a un límite de contaminación. Entonces hay que actuar ya. Hicieron también recolección de orina, mandaron al laboratorio de Mar del Plata, que es el laboratorio que todos dicen donde hay que enviar porque es el que sigue las normas. ¿A quién? ¿Tuyo y de cuántos alumnos? Como esto lo hicimos con plata de la campaña, y la verdad que los análisis son costosos, hicimos de 8 alumnos, 7 alumnos y yo. Bueno, porque también, bueno, los míos los costeó la red federal, y bueno, nada, también viajé yo, porque también implicaba eso, ¿no? Viajar hasta allá, llevar las muestras, con todo el protocolo, frisadas. Y bueno, y de estas muestras, el 40% dio positivo, y una dio muy alta en glifosato, y también dio presencia de AMPA, que es un metabolito de glifosato. A ver, el otro día nosotros tuvimos que traer, por suerte, un médico amigo de Rosario, Fernando, vino a explicarle a las familias de mi escuela, porque imagínate la situación de que llegan los resultados. En un principio no se lo íbamos, yo sabía, ¿no? Y encima sabía que yo también tenía, que mis alumnos tenían, era desesperante. Y no le queríamos decir a las familias porque sabíamos que nos iban a pedir respuestas que no teníamos. Entonces, era esperar que venga un médico, y se atrasaba, y yo después no aguanté más. Fue 1 semana y media que yo sabía los resultados y veía a las madres, y estaba desesperada, y la verdad que me estaba afectando la salud también, todo ese no poder decir, ¿no? Y bueno, la verdad que haberle dicho así sin un acompañamiento fue bastante complicado, porque obviamente, y preguntaban, y ahora ¿cómo se lo saco? ¿Eso queda, no queda? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a enfermar? ¿Viste? Un montón de cosas. Bueno, al final pudo venir este doctor, y bueno, él nos explicó un montón de cosas, y les dio un poco de tranquilidad, pero bueno, obviamente él nos decía que el hecho de que tengamos justo los que dimos presencia de glifosato, justo estábamos en un radio de un campo que habían fumigado esa semana. Otros chicos que están en campos también fumigados no dieron presencia, que eran justamente los que nosotros creíamos que iban a dar. Pero esto se debe a que el glifosato queda en el cuerpo, o sea, si dio presencia es porque tuviste expuesto hasta 72 horas antes. Después con la orina se va limpiando. El problema es que no sabemos, o bueno, sí sabemos, que la constante exposición a estas dosis de veneno a la larga trae consecuencias, ¿no? Sobre todo en los chicos, en los pequeños, consecuencias genéticas, porque ellos tienen un metabolismo más rápido. Y bueno, el médico también nos decía, las mamás les preguntaban, ¿cuál es la solución? Y no hay una solución, no hay una pastillita que
que puedan tomar y que digan, bueno, con esto te sacás el veneno de tu cuerpo. Y lo único que nos decía era, bueno, tratar de no exponerse, de tener una buena salud en cuanto a las defensas, una buena alimentación, que también ahí está el otro problema, porque yo desde que estoy en mi escuela hace 6 años logré que cada familia tenga su huerta, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene? Bueno, una de las mamás decía, yo lloraba y decía, y yo la envenené a mi hija porque yo le doy la verdura de mi huerta y está llena de veneno. Y bueno, y explicarle que a la vez que en realidad es mejor que consuma su verdura y no que la termine comprando de la verdulería, esas lechugas perfectas, porque obviamente va a ser peor. Pero es complicadísimo, complicadísimo. También nos decían, bueno, esto de que tenían que tratar de hacer actividad física, una buena alimentación, todo esto para poder tener buenas defensas, ¿no? Y que el cuerpo pueda resistir. Pero ¿hasta cuándo va a resistir el cuerpo? Si cada vez las dosis de veneno que echan son peores, cada vez usan más, ahora quieren también con el tema del trigo, o sea, no sé hasta dónde nos van a seguir envenenando, ¿no? Y condenándonos. Como hacemos siempre, el agradecimiento a Paola y en Paola a toda la comunidad educativa de la escuela allí de Varadero por el tiempo, la entrevista que nos dio, pero también el agradecimiento por lo que están haciendo, ¿no? Poniéndole el cuerpo, resistiendo, denunciando, y uno que la ha conocido a Paola por este oficio, saben la tristeza. Paola está enferma, Paola está contaminada, encontraron glifosato en su orina, pero además en el 40% de los chiquitos que hicieron los análisis en el laboratorio más prestigioso que hay en el país, que está en Mar del Plata, en el 40% de los chicos encontraron por lo menos un agrotóxico y a veces más en su cuerpo. Mucha tristeza hay en la familia que se entera, en los docentes, por eso es urgente, es primordial que las comunas, los municipios, las provincias legislen y den una distancia entre el pueblo, las escuelas y los campos donde esté prohibido fumigar. Se puede producir, pero de otra manera, no con este veneno que sabemos, está comprobado, la ciencia lo ha dicho, hace mucho mal. Tan importante como que la provincia de Santa Fe tenga su ley que por 8º año consecutivo ha sido presentado y hasta ahora no lo tratan. Se prende nuestra segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, esa que está a mitad de camino, generalmente tiene que ver con cosas que se están planificando, se están haciendo, y voy al encuentro de Jan porque de eso me va a hablar seguramente. ¿Cómo va, Jan? ¿Cómo estás, Ricardo? Pero muy bien. Muy buenas noches. Bienvenido, Bienvenido. Luz amarilla que nos lleva a Lisboa. Terminó hace muy pocos días una conferencia sobre los océanos. Totalmente, y contó con más de 6.000 participantes. Entre ellos 24 jefes de estados. Se reunieron para solucionar la crisis de los océanos, todo con el fin de encontrar soluciones concretas. El Banco Europeo de Investigaciones extenderá 150 millones de euros adicionales a toda la región del Caribe como parte de la iniciativa de Océanos Limpios para mejorar la resiliencia climática, la gestión del agua y la gestión de los residuos sólidos. Por otra parte, India se comprometió a realizar una campaña de mares limpios en la costa y trabajará para prohibir los plásticos de un solo uso. Y por último también la iniciativa de Desafío de Proteger Nuestro Planeta invertirá al menos 100.000 millones de dólares para apoyar la creación, ampliación y gestión de áreas marinas protegidas para el 2030. Es importante que lo que se pasó en Portugal, lo que pasó en Lisboa. De hecho, el viceministro de Ambiente, hablo de Sergio Federeviski, estuvo en Portugal representando a la Argentina, y algunas fundaciones, como la Fundación Ambiente y Medio, también estuvo allí en Portugal. De todo esto siempre decimos lo mismo, ¿no? Muchas veces se gasta más en pasajes, en café, en aire acondicionado que en hechos concretos. Totalmente. Pero acá hay una pequeña lucecita verde que se prende. Jan recién decía que India dice que va a prohibir el uso de plásticos de un solo uso para proteger los océanos, los ríos y los mares. De hecho, después que salió de la conferencia de Portugal, India ya lo prohibió. O sea, ya no es solo una promesa,
sino un hecho. Y esa es una buena noticia. Se va prendiendo la luz verde. Vas a tener que guardarla y Totalmente. ver en el futuro si la ubicamos a esto, todo lo que prometieron, lo ubicamos en la luz roja porque no se cumplió o lo ubicamos en la luz verde porque es una buena noticia, ¿sí? Totalmente. Gracias, Jan. Muchísimas gracias. Así nos vamos a nuestro segundo corte, ¿eh? Ya pasó más de la mitad del programa, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Cuidamos el ambiente recuperando. Donde otros ven basura, nosotros vemos oportunidades. Integral Reciclados. Trabajo del presente con la responsabilidad del futuro. Integral Reciclados. Gobernador Menchaca 7200. Santa Fe. Teléfono 3425 13 52 18. Tercer y último bloque del programa. Me quedé en esta parte del estudio después de la pausa, después del corte comercial, porque se viene la luz verde, la buena noticia de la semana, y que está relacionado con el editorial. En el editorial decíamos justamente que un fallo de la provincia de Buenos Aires prohibía la comercialización del uso transgénico. Esto fue lo que te decidió, Paula, para ubicarla en nuestra luz verde, en la buena noticia, ¿no? Claro, esto se da en Mar del Plata, particularmente, cuando la justicia decide fallar a favor de un recurso de amparo que fue presentado y que deciden prohibir a partir de ahí el uso transgénico de HB4, ¿no? Tan nombrado en nuestros minutos de programa. Y bueno, este químico, este famoso HB4, sabemos que no es solamente resistente a la sequía, sino también al contaminante agrotóxico glufosinato de amonio. La prohibición abarca la provincia de Buenos Aires y se basa en la falta de recursos y de procedimientos que tiene la provincia para evaluar justamente el riesgo ambiental del HB4. La medida se toma teniendo en cuenta un amparo colectivo que es realizado por agricultores, por organizaciones sociales también y también por pueblos indígenas que se veían afectados por los químicos que emite este producto. Y si bien la acción, la medida, este fallo tiene un carácter temporal y se da dentro de un territorio limitado, lo traemos hoy a esta luz verde porque queremos creer que el resto de las provincias se van a hacer eco de esta buena noticia y por qué no liberarnos al fin de las consecuencias que tiene la influencia del HB4. Claro que sí, es lo que decíamos en el editorial y lo que con buen tino trae Paula en la luz verde. Esto sienta jurisprudencia y otras provincias pueden hacer lo mismo. Y al menos hasta que no nos respondan alguna de las preguntas, la que el mismo juez planteaba, tenemos que suspender esta comercialización de este trigo. Es una notición, por eso tanto en el principio como casi en el final del programa volvemos a tomarlo porque es una buena noticia y la verdad que nos pareció la mejor noticia de la semana. Me quedo acá y te invito a que viajemos juntos. Nos vamos a ir a conocer un parque nacional muy lindo. Es el Parque Nacional de El Pilcomayo, rodeado de naturaleza, río, biodiversidad. Como siempre, nuestra compañera Indiana Dimeola y nuestra locutora Yeli Bonancean nos llevan imaginariamente a un parque nacional. Hoy, el Parque Nacional Pilcomayo. El Parque Nacional Río Pilcomayo se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Laguna Blanca y a 4 kilómetros de la localidad de Laguna Nainec, en la provincia de Formosa. Con una extensión de casi 52 hectáreas, es un área que protege una zona representativa de los ambientes del Chaco oriental o húmedo. Debido a la variedad de clima existente, conviven selvas de ribera, isletas de monte y sabanas con palmares. La variedad de vegetación alberga especies de gran porte, como el quebracho blanco y colorado, y vistosos lapachos. En los estratos más bajos crecen árboles como los algarrobos y palos borrachos.
Este parque ha sido incluido en la lista de los humedales de importancia internacional. Es una zona de escasa pendiente, con muchos pastizales, esteros y lagunas, donde sutiles desniveles del terreno permiten diferenciar sectores inundables. La mayor parte de la superficie del parque está ocupada por pastizales y palmares de Caranday, con esteros en los bajos e isletas de monte en los puntos más altos. Además de esta vistosa vegetación, la fauna característica se compone de guasunchos, carpinchos, pecaríes, monos aulladores, pumas y aves como la charata y el ipacá. En los sectores bajos habitan especies de aguaraguazú, ñandú y las chunias. Todos ellos tienen la particularidad de poseer largas extremidades que le permiten desplazarse por los altos pastizales y zonas anegadas. Los ambientes acuáticos son habitados por cigüeñas, garzas, patos, como así también por los yacarés negros y el overo, además de peces que se adaptan para sobrevivir en periodos de sequías. El Parque Nacional Río Pilcomayo es un área protegida en el norte del país en el que converge la inconmensurable belleza de su fauna y de su flora, inmersa en una tranquilidad que nos invita a explorarlo. Lindo, ¿no? Este Parque Nacional, uno de los más de 50 parques que tiene nuestro país y que está rico en naturaleza, en biodiversidad. Son lindos lugares cuando uno planifica alguna salida de un par de días, ir a conocer estos lugares, que además nos invita a hacer turismo sustentable, turismo cuidando el ambiente. Y además estamos muy felices porque tanto el año pasado como este año muchas veces hablamos de Ancenusa, o Mar Chiquita, como se la conoce, ¿no? Aquella laguna, que más que laguna parece un mar, que es bellísimo, que tiene la presencia de 5 especies de pelícanos que vienen a esta zona. Bueno, finalmente ya es, por ley, ya fue declarado Parque Nacional. Así que un nuevo rincón de nuestro país donde se lo va a cuidar, se lo va a proteger y lo vamos a conservar. Bienvenido sea, una muy buena medida del Gobierno Nacional y de nuestros legisladores. Así como tenemos recomendados naturales, también tenemos recomendados culturales. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir pensando sobre algunos temas? Hoy, entre la buena noticia, el editorial y también la entrevista que le hicimos a Paola Krieger, venía bien seguir pensando sobre el modelo agrotecnológico y las fumigaciones. 2 recomendados tenemos para seguir pensando de ellos. Una es una excelente película. Nosotros estuvimos con Onda Verde en el avant premier que se hizo aquí en Santa Fe y le hicimos una entrevista exclusiva a su director, lamentablemente ya fallecido, Pino Solanas, cuando presentó aquí Viaje a los Pueblos Fumigados. La última producción de Pino, un excelente documental a quien invitamos a que lo puedan ver para seguir reflexionando sobre este tema. Se puede encontrar muy fácil por cualquier red social. Es muy interesante este Viaje a los Pueblos Fumigados. Lo invitamos a que lo vea. Y además hay un trabajo también por demás de interesante, que es un documental también. Un documental hecho en base a fotografías que sacó nuestro gran amigo Pablo Piovano. Pablo Piovano es un gran fotógrafo, actualmente está haciendo un trabajo sobre lo que implica vaca muerta, pero lo que estuvo haciendo es viajar durante más de un año por diferentes provincias del país, viendo el costo de los agrotóxicos en los cuerpos. Tanto es así que la muestra se llama El costo humano de los agrotóxicos. Son fotografías y eso se ha transformado en un pequeño, en un corto documental. Allí se puede ver las consecuencias que los agrotóxicos han generado en los cuerpos de las personas en los últimos 20 años en la Argentina. Hay fotos muy sensibles, hago la aclaración, hay fotos que afectan evidentemente la sensibilidad de muchos, son imágenes terribles, tan terribles como indiscutibles. Una muestra fotográfica esta además, que habrá que decir, desde hace ya mucho tiempo el colectivo Paren de Fumigarnos de Santa Fe la está llevando a diferentes lugares, a plazas, a consejos deliberantes, a escuelas. Algunas de esas fotos fueron cedidas gentilmente por Pablo Piovano y el colectivo Paren de Fumigarnos en toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste, lo ha mostrado y lo sigue mostrando para volver a agregar, a sumar una prueba más a las científicas y a los testimonios de vida, esto para ver qué es lo que hacen
los agrotóxicos en algunos cuerpos humanos. Nos estamos yendo, nos tenemos que ir, nos vamos siempre con un tema musical. Me corrijo, hoy no es un tema musical, hoy es una experiencia maravillosa, una experiencia hermosísima, valiente, es un proyecto que en realidad, más que proyecto, ya es un hecho concreto. Se llama Canciones Urgentes para mi Tierra. Es un proyecto artístico, educativo, surgió en el seno de las escuelas rurales, por eso lo traemos también hoy. Hoy parte de nuestro programa habló sobre la realidad de las escuelas rurales, y esto ocurre en las escuelas rurales de la provincia de Córdoba y también de la provincia de Santa Fe, y lo que intenta es, a través de la música, concientizar sobre los problemas ambientales. Y nace desde la sensibilización de estas problemáticas, fundamentalmente en las escuelas rurales. Hay un docente allí que trabajó hoy mucho, y la historia es muy linda. Empezaron a cantar, querían grabar un disco, y una vez uno de los chicos le dijo: profe, ¿y si lo invitamos a cantar a ese señor que usted nos mostró el otro día y nos gustó tanto? Claro, el señor ese que le había mostrado era Pablo Milanés. Y bueno, hicieron una pancarta grande: Pablo, ¿nos ayudás a cantar? Se sacaron fotos y la pusieron en el único Facebook que encontraron de Pablo Milanés, y lo tuvieron que hacer de la única escuela de la zona que de vez en cuando tiene internet. Con pocas esperanzas hicieron esta demostración hasta que la esposa de Pablo Milanés y también un representante lo vio. En ese momento Pablo no estaba en Cuba, en La Habana, donde vive, estaba en México, pero se le hicieron llegar y dicen que Pablo le dijo: espérenme que llego a La Habana y grabo con ustedes. Grabó con eso y bueno, los envalentonó. Tanto los envalentonó que empezaron a invitar a otros cantantes. Y hicieron un disco, los chicos cantando temas musicales sobre cuestiones ambientales, con Pablo Milanés, con Rubén Blades, con León Gieco, con Pedro Aznar, con Hugo Fatorruso, con Abel Pintos, con Rubén Rada y con Alejandro Lerner. Una experiencia maravillosa, hermosa. Vamos a hablar seguramente con el docente, pero hoy queremos presentarles ese proyecto como tema musical y así nos despedimos, tan solo por 7 días, donde volveremos a encontrarnos, a ver si en una hora podemos pensar juntos cómo hacemos para cuidar nuestra casa común. Gracias por todo, hasta la semana que viene. Te pido un deseo, que nuestro verde no sea solo surcos de silencio. quiero muchos arbolitos y el canto de